Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 17 de julio de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando la versión oficial sobre los cortes eléctricos o apagones que hemos sufrido en los últimos días en Cuba. Por otro lado, la prensa independiente vive momentos difíciles en esta isla y ya le contaré los detalles. Mientras tanto, Cuba ha reactivado su mayor destilería con inversión y tecnología española. Y para terminar, una pincelada que mezcla cultura, literatura y migración. Las autoridades cubanas han negado la entrada a la isla al poeta Jorge Luis Arcos. Y bien, presentados los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, que hoy está bastante concentrado porque hay muchas noticias para comentar, está recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. También recordarle a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que usar proxies anónimos o servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Advertido esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba, tiene que ver con una versión oficial, con la explicación que ha dado el oficialismo cubano sobre esa secuencia de cortes eléctricos o apagones que hemos sufrido a lo largo de todo el país y que ha generado mucho malestar y muchas quejas en la población cubana. Recuerden que hace unos días comentaba en esta ventana 14 que a través de la red social Twitter y con la etiqueta Reporto Apagón Cuba, todo junto y sin acento, decenas y decenas de usuarios habían denunciado cortes eléctricos por varias horas, incluso en las horas de la madrugada, que son las más molestas porque hay mucho calor y cuando la electricidad se va en la madrugada, los ventiladores no funcionan y la gente ya no puede seguir durmiendo. Entonces, con esta etiqueta y a través de la red social Twitter, se había hecho una especie de mapa de la oscuridad donde quedaba registrado el tiempo, el lugar y la insatisfacción ciudadana con estos cortes eléctricos. Parece ser que la presión funcionó y ha obligado a que ayer el ministro de Energía y Minas, Raúl García, finalmente diera la cara en la televisión nacional para explicar qué ocurría. Bueno, pues la versión oficial que está dicha en gramática es la gramática de Granma, o sea, la gramática del poder cubano, que a veces parece que dice mucho, pero dice poco y utiliza muchos eufemismos. Esta explicación rodeada de gramática dice algo así como que no hay problemas con el suministro energético, sino que se trata de problemas con las unidades generadoras, las centrales termoeléctricas, algunas de las cuales han sufrido averías. Por ejemplo, la Antonio Guiteras, que es la principal del país, la otra que está ubicada en la zona de Mariel, y también la termoeléctrica de Nuevitas, Camagüey, que coincidieron con que salieron de servicio, dice el ministro, por un mantenimiento planificado. Lo que ocurre con esta versión oficial es que es contradictoria con otra versión oficial que se había dado en junio pasado, cuando una alta funcionaria de la Unión Eléctrica de Cuba se había pavoneado, había alardeado de que a lo largo de este verano no había apagones programados. Le decimos apagones programados a aquellos que previamente se anuncia que van a ocurrir y cuyo objetivo fundamental es ahorrar combustible, evitar un alto consumo de hidrocarburos, y entonces pues lo que ha ocurrido es que sí llegaron los apagones y ahora las autoridades intentan explicar que no se trata de que falte combustible, que combustible hay, lo que se trata de salidas de servicio por mantenimiento planificado. Bueno, si el mantenimiento estaba planificado, ¿por qué no se dijo previamente que podían ocurrir estos cortes, estos apagones a lo largo del país? Han generado mucho malestar y estoy casi segura de que si ese malestar, esa queja, no se hubiera volcado en las redes sociales, no hubiera llegado
a través de la etiqueta Reporto Apagón Cuba, muy probablemente ni siquiera hubieran dado la cara para explicarlo. Estamos viviendo otros tiempos, los tiempos en que la ciudadanía ha encontrado un altavoz, en que la gente ya puede contar lo que le ocurre y en que parece ser que los funcionarios al estilo del ministro Raúl García ya no pueden esconderse como antes y ahora tienen que dar una explicación, aunque sea esta pseudo explicación poco creíble, llena de gramática, como les decía hace un rato, pero ya tienen que dar la cara y decir qué ocurre. Pues bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema que les anunciaba, tiene que ver con la prensa, el periodismo sobre todo independiente. Estamos viviendo días complicados en esta isla para la prensa no gubernamental, para la prensa que se hace fuera de las redacciones oficialistas. No es que hayamos tenido momentos mejores, recuerden que vivimos en un país donde las autoridades consideran muchas veces a la información como traición y a la prensa independiente como un contrincante, un enemigo al que hay que erradicar y silenciar. Eso ha hecho que en los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías también, esta prensa haya encontrado caminos para la expresión, como pueden ser los blogs, los sitios digitales, las redes sociales que han incomodado y molestado al oficialismo. La Plaza de la Revolución no lidia para nada bien con los periodistas, casi ningún poder en el mundo lidia bien con los periodistas, pero este tiene el agravante que al ser un totalitarismo pues controla las leyes, controla todos los canales de televisión, todos los periódicos que circulan en el país, controla incluso qué puede decir un funcionario, qué puede decir una fuente, y todo eso crea una sensación bastante opresiva para el ejercicio de la prensa libre. En los últimos días y en las últimas semanas esto se ha hecho más palpable porque además de los viejos mecanismos de coacción, amenaza, confiscación de materiales de trabajo contra los reporteros independientes, ha aumentado el número de citaciones policiales y también lo que podemos llamar el fusilamiento de la reputación, esta estrategia de destruir la imagen, la moral de la persona atacada sin darle derecho a hablar, sin darle derecho a contar su punto de vista en los medios nacionales, pues se carga sobre la persona y desde los medios oficiales y las cuentas en las redes sociales que llevan podemos decirle los cibermilitantes contra esta persona llena de insultos. En la redacción de 14 y medio del diario que hacemos desde Cuba, lamentablemente estamos sufriendo bastante ese proceso de coacción. Desde el viernes pasado, nuestro reportero Ricardo Fernández está detenido, fue detenido en La Habana, hemos confirmado que está en el centro de detención conocido como el Vivac, en Calabazar, al sur de la capital cubana, y hoy a las 8:30 de la mañana, nuestra colega Luz Escobar tiene una citación policial para una supuesta entrevista que ya se va convirtiendo en una rutina de intimidación, coacción y sobre todo amenazas para que no siga escribiendo y reportando sobre la realidad cubana. ¿Qué hacer ante esta escalada de la que lamentablemente estamos sufriendo en nuestra redacción buena parte? Seguir trabajando, seguir informando, seguir contando la Cuba profunda y sobre todo no dejar que todo este proceso de intimidación nos haga autocensurarnos, nos haga autolimitarnos, ni nos haga cerrar la puerta, colgar el cartel de cerrado y decir no hacemos más periodismo para nada. Así que a todos los reporteros que me escuchan, a todos esos colegas a lo largo de la isla, fuerza, creo que en nuestras manos está no solamente la responsabilidad de contar un país, sino también mucho de la solidaridad que viene desde fuera. Recuerden, cada persona que nos lee es 1 centímetro del escudo protector, así que protéjannos, por favor. Y bien, con esto me voy al tercer tema, que es totalmente diferente, tiene que ver con la reactivación de una destilería, sí, una destilería en el centro del país. Pues está después de una inversión de tecnología con tecnología española, finalmente se ha anunciado en los medios estatales que la destilería ya está reactivada. Se conoce por el nombre de Alfixa, que son las siglas de Alcoholes Finos de Caña de Azúcar S.A.,
y está emplazada, como decía, en la provincia de Cienfuegos. Está empezando la puesta en práctica, se supone que en breve ya podría estar cercana a su capacidad óptima. Vamos a ver, la inversión ha costado 6 millones de pesos, dice el oficialismo, no ha determinado cuántos son pesos en moneda nacional y cuánto en moneda convertible, como ya es tradición en los medios oficiales, pero lo cierto es que se ha montado una nueva caldera de vapor que tiene una capacidad de más de 20 toneladas, según explica la agencia española EFE. Y bueno, pues nada, como se dice en otros lugares, pan y circo. Aquí tendremos, parece, ron y circo, porque la destilería procesará alcoholes finos para la producción de muchas bebidas y preparados. Por tanto, el ron, al menos el ron, no faltará. Y con esto me voy a la última noticia que les anunciaba, mezcla pues migración, literatura, y es la prohibición de entrada al país que ha recibido el poeta Jorge Luis Arcos. Nacido en 1956, este poeta, ensayista y también académico, pues se exilió en Madrid en 2004 y desde el año 2010 está radicado en Argentina. Trabaja allí como académico y bueno, pues ha intentado regresar a Cuba esta semana, y cuando fue a abordar un vuelo en Santiago de Chile, el vuelo que lo iba a traer a la isla, recibió la comunicación por parte de los empleados de la aerolínea de que no podía abordar el vuelo porque las autoridades cubanas le habían informado que no podía entrar a Cuba. ¿Se imaginan lo que es prohibirle la entrada al país a un poeta, a alguien que usa la palabra, a alguien que compone versos, a una persona que jamás ha portado un arma, que no ha hecho una acción violenta, que lo que ha hecho es decir y hablar? Y para completar este absurdo, recuerdo que cuando era adolescente y joven leí mucho a este poeta Jorge Luis Arcos, y él tenía una temática que era recurrente, y era los viajes de Ulises, el regreso de Ulises a Ítaca para ver a su Penélope. Y me acordé mucho de un poema de él con el que voy a terminar hoy, cuando supe que se le impedía entrar a su isla, a su Ítaca. Y me voy a despedir con estos versos hasta mañana, en que vuelva a abrir la ventana 14. Y dicen así: y esta isla y ninguna, y aquella muchacha que olvidaste, y un planeta salvaje, y eres el polvo y la arena y el agua, y el fugitivo viento y la perversa nada, y el desierto y la cruz. Hasta mañana.